este panorama. Así que te agradecemos nuevamente, Gabriel, y damos paso a Alfredo Antía de la Cámara de Industrias para que nos dé sus comentarios. Adelante, Alfredo. Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, amigos de ACDE. Muchas gracias por invitarnos, por invitarme. Creo que ustedes están planteando algo que de algún modo nos provoca y nos desafía, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer foros y seminarios para discutir los asuntos que hacen a nuestros entornos, que son tan importantes para el desarrollo del trabajo y en particular desde la mirada que nos interesa a nosotros los industriales, la industria nacional. El hecho de provocarnos a mirarnos un poquito más adentro, a ver de qué modo nosotros podemos colaborar con mejorar los motores de la economía para tratar de que las circunstancias estas que están ajenas a nuestras capacidades, el concepto ese de competitividad exógena, es decir, de aquellos asuntos que están por fuera de nuestras capacidades de ser reformados, y vaya si esta situación que acaba de describir el economista Gabriel Odone lo dice, no solo por lo que le ocurre al Uruguay, sino por lo que le ocurre al mundo entero. Gabriel Odone hizo recién referencia a hitos que marcaron la historia de la humanidad en 3 siglos distintos, y ubicó a este que estamos viviendo y del cual nosotros somos protagonistas, y que de algún modo nos ponen en el desafío de, valga la redundancia, de desafiarnos, como ustedes lo están proponiendo en la temática de hoy, en el sentido de visualizar perspectivas, tratar de encontrar aquella máxima que dice que dentro de toda crisis hay una oportunidad. Entonces, desde ese ángulo, yo me hice un esquemita ahí de estos minutos para decirles qué somos nosotros, qué es lo que representamos y cómo venimos, qué esperamos para este año, ¿verdad? ¿Qué estrategias podemos llevar adelante desde nuestras empresas? ¿Y qué puede hacer la SUI, la Cámara de Industrias del Uruguay, para ayudar en esas estrategias? En primer lugar, debo decir que nosotros hemos nacido casi con la República. La Cámara de Industrias del Uruguay tiene 122 años de vida y ha construido sus capacidades institucionales a partir de la unión y el reclamo y digamos, la asociación de intereses de 47 gremiales sectoriales diferentes. Nuestras actividades centrales están dirigidas a colaborar con nuestros socios a la innovación, a la formación de los cuadros, a la gestión ambiental sostenible, por cierto, a la internacionalización de nuestros productos, en suma, al emprendedurismo. Es decir, nos hemos transformado en este tiempo en un foro representativo del tejido industrial uruguayo, y todas estas disciplinas que acabamos de describir las hemos construido y las hemos apalancado con comisiones asesoras y con direcciones técnicas. Tenemos además, para poder ver la realidad, nuestro propio Departamento de Estudios Económicos, que con los datos públicos y con los datos propios emite documentos, emite índices, emite informes, no solo de coyuntura, sino también de perspectivas, para que los empresarios podamos tomar las decisiones, digamos, con el conocimiento del estado de situación en el que estamos. Y además los transformamos en bienes de uso público, porque esos informes los distribuimos a los principales actores de la economía nacional. Por cierto, están en nuestra página web, es de uso de las empresas, de las gremiales, de los sindicatos, de las embajadas, de los inversores. Tenemos también un departamento de comercio exterior, porque es clave para nuestra industria y para nuestra Cámara buscar la potencialidad de estirar el alero de nuestra producción hacia otras fronteras. Y ese es un tema que hoy día se está discutiendo en el país con el concepto de la flexibilización del Mercosur. Ayudamos así a las empresas a gestionar la posibilidad de desarrollar sus productos en el exterior. Entonces nos consideramos, en suma, un interlocutor válido
tanto para el Estado como para todo ese ecosistema institucional que rodea la producción industrial. Cuando decíamos qué somos, decíamos también cómo venimos. Entonces, un pequeño repaso. Si uno revisa el Producto Bruto, el primer subsector de la economía es la industria, pesa un 12%. Pero si uno saca de esa composición del Producto Bruto los servicios públicos de agua, combustible, educación pública, salud pública, entonces ahí nos vamos a encontrar con los sectores que están en competencia, el agro, la industria, el comercio, el transporte, el turismo, y entonces allí la industria equivale al 21% del Producto Bruto. La industria emplea 164.000 personas. La industria agregó valor a la economía en el año 2020 por 5.400 millones de dólares, sin considerar zonas francas ni refinería. La industria, por cierto, ha vivido, digamos, y vive situaciones que la complican, que le hacen difícil su comercio, que le hacen difícil competir en el mercado interno y en el mercado global. El llamado costo país, del cual tanto se ha hablado, y es ese concepto de competitividad exógena que no es el que nos convoca hoy, pero que de algún modo es la materia pendiente que Uruguay debe darse para salir adelante. Estos días pasados, el Instituto Nacional de Estadística emitió, corrigió o actualizó el índice de volumen físico de la industria manufacturera. No lo revisaba desde el año 2006. Si bien los números en trazo grueso son similares, uno cuando entra en los subsectores ve el cambio de paradigma en la industria. Aquellas industrias fuertes en mano de obra han descendido enormemente en el peso sobre ese índice. Sin embargo, han crecido las industrias vinculadas a la producción primaria, ahí donde Uruguay es más competitivo. Las industrias fuertes en capital. Creo que esto es revelador de esa necesidad de hacer correcciones que tengan que ver con la competitividad. Sabemos que no vamos a competir con algunos mercados por razones de escala, por razones de un salto tecnológico que quizás es muy grande, pero tenemos que encontrar los espacios. ¿Qué esperamos para este año? ¿Qué esperamos para este año? Bueno, sería un atrevido si agrego elementos a lo que se acaba de decir por parte de Gabriel Odone, pero esperamos un bajo crecimiento. Esperamos tironeos. Vimos que el 2020, nosotros en octubre habíamos recuperado la producción promedio pre-pandemia, pero después se vino el cierre de fronteras y el Uruguay pierde esa demanda estacional adicional que implica esa bendición que tenemos, que es esa suerte de invasión de turistas que consumen en el país y que por cierto, no solamente esto lo ha sufrido el turismo en grado sumo, ¿no? Pero también ha afectado a la industria nacional porque esa gente que llega al país consume productos nacionales de toda naturaleza. Esperamos entonces bajo crecimiento fruto de esta pérdida de movilidad que hemos tenido particularmente. Es cierto que las exportaciones vienen tironeando hacia arriba y eso es una buena noticia, y entendemos que el empleo sí, el saldo neto va a demorar en crecer, va a demorar en recuperarse, y ese es un gran desafío que tiene el país, y todo viene muy atado al concepto de movilidad, ¿verdad? Es decir, ahí nosotros entendimos desde el ángulo que nos toca vivir en la vida en grado sumo, aquel concepto de las perillas, ¿verdad? Este no era un tema sanitario, este era un tema de salud, pero era un tema de producción, era un tema de salud y era un tema de empleo. Es decir, esto es un conjunto de asuntos que hacen a la vida de la comunidad y que además, ahora con el diario del lunes, que ni siquiera sabemos si es del lunes porque no sabemos cuántos diarios vamos a tener, cuántos lunes vamos a tener que mirar de futuro, nos encontramos con que aquello que creíamos que iba a durar unos meses, hoy ya pasó un año y bueno, tenemos un poco el estómago apretado porque las noticias, si bien son buenas en cuanto a la vacunación que estamos viendo, nos plantean el desafío
no solo de lo que ocurre aquí en el Uruguay, sino de lo que ocurre fuera de fronteras. Nosotros imaginamos, y porque nos reúne y porque nos convoca al optimismo, una recuperación rápida, pero ¿cómo sería el Uruguay próximamente si podemos y logramos la normalidad de la vida, pero seguimos con las fronteras cerradas, dada la situación de nuestros vecinos? El tercer punto que quería hacer mención es qué estrategia llevar adelante. Y un poco acá viene ese concepto de la convocatoria del día de hoy. En primer lugar, nosotros los empresarios tenemos un rol social a cumplir. Nosotros, como actores de este tejido social que es la comunidad uruguaya, tenemos una responsabilidad adicional. Cuando las circunstancias se complican, cuando se complican las circunstancias en una familia, los niños miran a la madre, los niños miran al padre, los jóvenes, hasta los adultos, siempre nos referimos en alguien que tiene ese don de mando, esa capacidad de poder decidir por nosotros, esa persona en la cual confiamos, ¿verdad? Eso nos pasa en las familias, pero nos pasa en el país. Aquel día 13 de marzo, yo creo que debe haber sido el momento en que debe haber habido mayor audiencia en la historia de la televisión uruguaya. Todos queríamos ver cuál era el semblante del jefe de Estado cuando iba a decirnos lo que la televisión nos estaba mostrando de que venía ocurriendo en los demás países. Entonces, ese asumir el liderazgo es un rol que nosotros los empresarios debemos tomar, debemos encarar. Y debemos encararlo para ser, primero, ejemplo en lo sanitario dentro de nuestras empresas. Tenemos que cumplir el rol de internalizar, de revisar, de militar el cumplimiento de las normas sanitarias dentro de nuestras empresas y en lo posible fuera de ellas, persuadiendo a cada uno de nuestros colaboradores en el sentido del valor que tiene estar sano para que la compañía, para que la empresa funcione. Y en ese sentido, además, tenemos que priorizar a la gente. Nosotros priorizamos siempre a la gente, porque la gente es el cerno de la empresa. Pero priorizar la gente implica, digamos, invertir en los mejores valores que tiene, los mejores activos que tiene una compañía. Lo debemos hacer siempre, pero lo debemos hacer mucho más en estas circunstancias. ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, de golpe, yo sé que las circunstancias son difíciles, pero pueden haber ayudas, pueden haber en algunas circunstancias algún tipo de crédito blando, o de vale, o de flexibilización de horarios, o de ayuda a los entornos familiares. Hay que ver que las circunstancias que se viven son realmente difíciles y es muy importante que la empresa esté del lado de su gente. Estos puntos a los que acabo de hacer referencia, sobre el rol social del empresario, del cuidado de la salud que llegó para quedarse, el concepto de priorizar a la gente, me parece que es muy importante como medida empresarial para cada uno de nosotros, para practicar en la interna, para practicar ahora, pero para practicar para el futuro. ¿Por qué razón lo digo? Porque yo recuerdo que cuando fui electo en esta posición, no sé, lo primero que me surgió en la primera nota que me hicieron es que una de las cosas que a mí me gustaría hacer es tratar de lograr contribuir, ayudar a mejorar la imagen del empresario en la comunidad. Un país no puede desarrollarse si la comunidad, si nuestros compatriotas interpretan que nosotros somos, digamos, seres que estamos ahí y que tenemos cuestionamientos de cualquier naturaleza. El emprendedurismo, la capacidad del hombre de buscar, de mejorar, de resaltar, de tratar de proyectarse al porvenir, es algo que está en la condición humana. Y nosotros debemos salir a buscarlo. Debemos cumplir con ese ejemplo. Por eso hice referencia a estos puntos. Es más, las gremiales, como las nuestras, deben trabajar esto. Y después debemos introducir la iniciativa, la generación de esa voluntad innovadora y emprendedora en la propia educación pública uruguaya. Terminada esta apreciación sobre, digamos, las estrategias a llevar adelante en cuanto al liderazgo, después tenemos que mirar para dentro de la empresa.
y tenemos que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en lo comercial, pensando afuera de ese statu quo, de esa caja que nos tiene en la inercia diaria. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos innovar? ¿Cómo podemos comerciar mejor? ¿Existen otros mercados? ¿Hay chance de, digamos, de dar un salto fuera de fronteras, pensando en la convocatoria de las pequeñas y medianas empresas, en la tecnificación, quizás hasta en la propia asociación? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos hacemos esas preguntas? En lo financiero, propondría 3 cosas. En este momento de vacas flacas podemos tener problemas de caja, debemos priorizar la liquidez, aunque tenga un costo financiero, pero de algún modo tenemos que pagarlo, tenemos que tener la tranquilidad de poder contar con los fondos para poder movernos, particularmente cuando las cobranzas puedan trancarse o cuando los créditos se nos vuelvan difíciles. Tenemos que trabajar en ese mismo sentido con inventarios más holgados y además tenemos que revisar los gastos. Muchas veces gastamos porque seguimos gastando o contratamos en condiciones que ya quedaron obsoletas y que hoy los precios de mercado marcan otra realidad. En lo productivo y en lo logístico, bueno, recién lo decía Gabriel Odone, hay que lanzarse a la innovación. Esto es algo que debemos hacer siempre, pero ahora en estas circunstancias con más énfasis. La transformación digital llegó para quedarse. El hecho de que estemos reunidos por esta vía es una demostración. Se ha naturalizado el hecho de que hay tecnologías que además luego pueden aplicarse a los procesos productivos. Y debemos tratar, dado que es caro producir en la economía uruguaya, si tenemos la chance, si tenemos, digamos, la capacidad económica de invertir en tecnología, de incorporar tecnología que nos mejore la productividad. Existen posibilidades. Esta misma empresa que dirijo yo, en este momento está esperando un barco que cruza el océano con equipamiento nuevo, comprado en Europa, y en algunos casos, algunos productos que fueron de muy poco uso y certificados. Existen esas posibilidades. Convoco a las empresas a pensar en esto porque eso les va a dar más aire para enfrentar el mañana. En lo fiscal, bueno, una convocatoria a revisar los muy buenos beneficios que tiene el nuevo decreto de la ley de inversiones y presentarse en la Comap. Por último, una referencia a los activos que por ahí tenemos inutilizados o subutilizados. Investiguemos, tenemos planes, podemos hacer planes para rentabilizarlos, por ahí nos está sobrando algún depósito, podemos acomodarnos, lo ponemos en alquiler, una máquina que nos sobró. Debemos buscar formas de encontrar, darle jugo a las cosas que por ahí nos están sobrando. ¿Cómo puede apoyar la Cámara de Industrias del Uruguay? Bueno, hay que ver lo siguiente, el 99% de las empresas industriales del Uruguay son MIPYMES, ¿verdad? En general son empresas que tienen, bueno, menos de 100 empleados, como ustedes saben, pero empresas que por su estructura, por ahí solas, o en la noria de la actividad diaria, no tienen las capacidades para buscar estas alternativas. Es lo que nosotros les proponemos. Acérquense, conozcan, comprendan y utilicen los beneficios que tenemos en capacitaciones técnicas, en hacerles ver los apoyos financieros en momentos de tasas bajas, incluso en algunos casos con subsidios no reembolsables. ¿Y esto para qué? Para ayudarlos al concepto de la innovación, al concepto, como dijimos hoy, de la internacionalización de nuestros productos, de la capacitación en el mercado interno y la capacitación para el mercado externo. El tema medioambiental, que es algo que llegó para quedarse. Hace poco veíamos que hasta en los tratados de comercio la huella de carbono va a estar como un elemento más a la altura de la fijación de aranceles. Entonces, desde la Cámara de Industria del Uruguay, simplemente, y para no hacerlo más largo, tenemos ejemplos de cosas concretas, institutos de formación en todas estas disciplinas. Y para todas las empresas, incluso para las grandes, desde los directores, gerentes, hasta los operarios.
Tenemos, por cierto, nuestro departamento que ayuda a la presentación de proyectos en la Comap. Y permítanme citar simplemente una suerte de niña mimada que tenemos, que es el programa Impulsa Industria, que con el apoyo del INEFOP hemos construido este programa, que lo que pretende es armar un plan para ayudarnos a la transformación digital de las empresas, identificando las oportunidades y definiendo entonces las acciones que nos permitan conducirnos a la llamada industria avanzada, manufactura avanzada, industria 4.0, términos que se nos vienen agregando a nuestro vocabulario y que es necesario incorporar para darle fuerza y para darle futuro a nuestras industrias. Para culminar, que me he extendido un poco, la industria representa, como decíamos, algo muy importante para el país, en materia de empleo, en materia económica, en materia de formalización de empleo, de aporte de impuestos a la economía, de exportaciones. El 80% de los bienes de las exportaciones son bienes industriales, al encadenamiento productivo. El asunto es encontrar los espacios donde buscar esos crecimientos y buscar las potencialidades y los nichos de mercado desde la óptica de un país que es chico, pero que tiene elementos, si construye esa competitividad exógena que tanto necesitamos de parte del gobierno, de parte del Estado en general, porque esta es una responsabilidad que le compete al gobierno, porque hoy está, pero también le compete al gobierno que estuvo antes y que hoy es oposición. La industria, pero permítanme agregar un concepto más, implica otros valores a la economía, más allá de estos que he referido. Implica ámbitos de convivencia donde se respira el orden, la seguridad, la salubridad, la oportunidad de crecer, de aprender, de desarrollarse. Implica una cosa que me gusta decir, que es la convivencia de personas con distintas capacidades, de operarios que vienen digamos, con baja formación y que nosotros desarrollamos, y en el otro extremo de doctores en ciencias. Hay que ver que en el mundo desarrollado hay una gran relación entre la industrialización, el producto bruto y el desarrollo humano. ¿Por qué no Uruguay va a pensar en grande? Tenemos un espacio que es este país, que es hermoso, ubicado en un punto, digamos, donde lo valoramos más cuando viene alguien de afuera y nos lo dice. Tenemos que hacer deberes que tienen que ver con esa competitividad exógena, tenemos que hacer deberes que tienen que ver con la educación pública. No podemos tener 6 de cada 10 chicos que no terminan el liceo, ¿verdad? Tenemos que arreglar los problemas del déficit estructural. Y este es un mandato que se debe vivir con la camiseta celeste pegada al cuello. Ya pasaron los tiempos electorales y ya vendrán los tiempos electorales, pero en el interín hay cosas que hacen a la suerte de este gobierno y a la suerte de los gobiernos que vendrán, porque son permanentes. Pero volviendo a lo endógeno, yo los convoco a los amigos de ACDE, a quienes nos están escuchando, a no bajar los brazos, a meter para adelante, a asumir ese rol de liderazgo, a trabajar la imagen del empresario. Muchas buenas imágenes para hacer aún mejor Uruguay. Y por cierto, hacer esos pequeños, grandes cambios que mejorarán la productividad de las empresas, que la actualizarán desde el punto de vista tecnológico y que de algún modo lo que van a lograr es ese concepto de estar preparados para cuando llegue el tren. Muchas gracias, y si tengo alguna otra cosa para agregar, con mucho gusto. Perfecto.